instalado aquí en la trasera de Guerrita una caja que hemos venido a llamar contubernio cero. Es un concepto que habrá llamado la atención, pero tenía una justificación, y es que algunos de los socios con los que estábamos trabajando con contubernio desde hacía ya mucho tiempo nos decían que pensaban que era interesante que hubiera una caja de iniciación, algo que pudieran entregar a sus amigos para que ellos, que no tenían por qué ser aficionados al mundo de los jereces, tuvieran interés por lo que hacíamos en esta región. Y esa idea pues la hemos ido trabajando un tiempo hasta que al final hemos encontrado la forma de ofrecer esa propuesta, que hiciera que Jerez fuera atractivo no solo para los aficionados, para los expertos, para los grandes sumilleres, no solo para los técnicos del mundo del vino de cualquier país, sino también para aquellas personas que son consumidoras de vino, pero que no tienen una especial afición por Jerez porque les resulta un vino desconocido, ni siquiera difícil, desconocido, ¿no? Y esa posibilidad de ofrecer algo que hiciera de puerta de entrada, de presentación, nos parecía algo interesante. En los 8 contubernios que llevamos, la verdad es que teníamos muchísimo entre lo que escoger, y no fue difícil buscar una propuesta que cumpliera con esa función. Al final, otra de las cosas que pensamos es que esos vinos no tenían por qué ser fijos. O sea, lo que va a continuar inalterado es esa idea original. Acércate a Jerez, vamos a intentar darte una propuesta que sea comprensible, sin grandes complicaciones. Pero probablemente con el tiempo esa selección inicial vaya cambiando, pues en función a nuestros propios gustos, a las opciones que tengamos de vinos, de sacas o de propuestas de añada, y sale con una configuración inicial. Son 6 vinos que seguramente conocerás porque es bastante probable que tú tengas ahora mismo en tus manos una de esas cajas, pero es probable que dentro de 6 meses hayan cambiado esos vinos. Por eso cuando afronto esta presentación no me voy a centrar en los vinos que concretamente llevas en tu caja. Para eso tienes los argumentarios que hemos incluido en las 8 ediciones anteriores, que tiene la documentación. Ahí puedes bucear y ver qué significaba ese vino en cada caja, qué objetivo teníamos con su inclusión, qué persona había detrás de la elaboración y qué singularidad tenía. En esta pequeña sesión los compañeros lo llamaban tutorial, que es posible que se pueda llamar así. Lo que vamos a hacer es introducir a las categorías generales del marco de Jerez, ¿no? De tal forma que, sin necesidad de hacer referencia a una marca, a un elaborador, a una bodega, a un enólogo, podamos explicar esas categorías de una manera que termine siendo apetecible para la persona que se acerca por primera vez a la región. Cuando hago este tipo de introducciones, que me ha tocado en muchas ocasiones llevarla a cabo porque trabajo en este espacio, en la taberna de Guerrita, tenemos una salita de cata donde hemos hecho muchísima introducción al marco de Jerez, y fuera de aquí también, y he tenido oportunidad de afrontar este tipo de formaciones en muchas ocasiones, ¿no? La experiencia me ha llevado a dividir esa presentación inicial en 4 palabras básicas. En la caja que recibí hay un diagrama un poco creativo, no es tan serio y tan formal como lo que normalmente se trabaja en el marco de Jerez. No me apetecía hacer algo formal y técnico, me apetecía hacer algo estéticamente atractivo, bonito, y el contenido de todas maneras muy parecido. Ahí se van a identificar 4 palabras básicas, que son las 4 palabras estas que os digo, en las que normalmente se puede centrar una introducción en una aula de cata a los vinos del marco de Jerez. Esas 4 palabras son vinos blancos, biológicas, oxidativas y cabeceros. ¿Eso simplifica Jerez? Oye, pues no. Pero comprendiendo esas 4 palabras uno va a ser capaz de entender cómo funciona una gran parte de la región. Un gran porcentaje de los vinos del marco de Jerez dependen de una u otra manera de esas 4 palabras. Y después quedarán algunos flecos sueltos, pero esos flecos sueltos quedan para etapas posteriores. No hace falta intentar comprender Jerez desde el principio al 100%, ¿no? Yo creo que haciendo una aproximación en ese contexto de 4 palabras en las que se pueden incluir la mayoría de estos vinos es suficiente para tener una imagen de conjunto, que es lo inicial, lo que al principio tendríamos que intentar comprender para tener ganas de seguir investigando. Empiezo por la primera. Vinos blancos. Los blancos han sido los grandes olvidados del marco de Jerez en
las últimas décadas, ¿no? Siempre se han hecho vinos blancos en el marco de Jerez, porque es una condición sine qua non para hacer jereces o manzanillas. O sea, las manzanillas se crían sobre vino blanco, los jereces se crían sobre vino blanco. Para hacer un buen vino del marco de Jerez, tú necesitas inicialmente un buen blanco. El blanco, de manera general, se hace con uva palomino, que es la tradicional en el marco de Jerez, la más extendida a día de hoy. Antiguamente había otras variedades, pero es la que ha predominado en nuestra etapa. Y esa variedad se vinifica o bien en depósito o bien en bota de barrica aquí, y funciona como un vino, como cualquier otro vino blanco del mundo. Aquí tenemos la tentación normalmente de considerar que todo lo que hacemos en la región es raro, y no todo es raro. Cuando hablamos de vino blanco, hacemos vino blanco, sí, con una uva concreta, con unos suelos concretos, con un clima concreto, de acuerdo, pero como cualquier blanco de cualquier región tiene una uva concreta, unos suelos concretos, unos climas concretos y unas prácticas culturales determinadas. Es lo mismo, aquí hacemos blanco como se podría hacer en cualquier otra región del mundo, con nuestras propias condiciones de partida, pero blancos al fin y al cabo. Esos vinos tradicionalmente ni se mencionaban cuando se hablaba de Jerez, porque se consideraban que solo era una etapa anterior, que solo se convertían en vinos cuando tenían crianza biológica u oxidativa, las otras dos palabras que hablaremos ahora. Es un error de libro, y queda demostrado porque pues, desde las últimas décadas, desde que empieza en el 75 Castillo de San Diego, y después con todas las elaboraciones más especiales que aparecen en los años 2010, 14, 16, ahí se demuestra que en los blancos hay un potencial, y no es necesario transformarlos después con las crianzas específicas de Jerez para que se conviertan en vinos interesantes. Hay grandes vinos blancos en el marco de Jerez, y en San Lucas, y en el puerto de Santa María, y hay muchas bodegas que están trabajando, centrando sus esfuerzos en los vinos blancos, intentando que sean más conocidos y que ocupen un lugar relevante en la enología. Hasta ahora nosotros éramos conocidos por las crianzas biológicas y oxidativas, pero los blancos quedaban al margen. Es un error, vuelvo a decir. Los vinos blancos tienen dos funciones en el marco de Jerez. Uno es defenderse como vinos en sí mismos porque son interesantes a nivel enológico y son interesantes para el mercado, y para cualquier consumidor que bebe vino blanco puede ser interesante un blanco del marco de Jerez, claro. Entonces eso ya es una función importante, que se está explorando en la última etapa, es algo nuevo aquí. Y la segunda función que tienen es que ayudan a entender el resto de vinos. Quiero decir, si nosotros nos sentamos en una ola de cata y ponemos una manzanilla, y directamente el primer vino es esa manzanilla, a ti te estoy dando un vino que se ha saltado unas cuantas etapas. O sea, a ti, para comprender la manzanilla, te viene bien que antes te pongamos en la mesa un vino blanco. Esas son las dos funciones que ocupa la inclusión de blancos en este tipo de cajas, ya sea en contubernio cero o en las cajas de contubernio que hacemos. Hay, afortunadamente, cada vez más creatividad en el mundo de los blancos. Tenemos la suerte de que en la región hemos hecho ese tipo de vinos desde hace tanto tiempo que tenemos muchas prácticas culturales que podemos recuperar, vinificaciones en bota, asoleos, cosas que se utilizan en las vinificaciones de blanco de esta región para darle carácter, ¿no? Y en esa caja que tienes en tus manos hay, y habrá siempre, un vino blanco por necesidad. Por un lado, lo disfrutarás como tal, como vino blanco, y por otro lado, te ayudará a entender las otras dos palabras, ¿de acuerdo? Pasamos de los blancos a las otras dos, que son de verdad las importantes en la tradición reciente del marco de Jerez, que son biológica y oxidativa. La biológica es la más importante de todas, sin ningún tipo de duda, porque es ahí donde el marco de Jerez ha sido más creativo. Es la mayor aportación del marco de Jerez a la enología mundial. Es donde hemos sido muy originales. Lo que nos hace especial, cuando se habla de las crianzas del marco de Jerez y se las denomina crianzas especiales, Jerez sería una crianza especial, pues como serían los champanes, como serían los oportos, los tocay, los madeiras, los sauternes. Son determinadas formas de elaborar vino que utilizan los vinos base, este blanco por ejemplo, solo como punto de partida, y después tienen formas de crianza que los transforman mucho, ¿no? En el caso de San Lucas, Jerez, el puerto de Santa María, esta crianza especial consiste fundamentalmente en la aplicación de crianza biológica sobre ese vino blanco inicial. Esa aplicación de crianza biológica va a conseguir vinos que son muy diferentes, son especiales.
El hecho de que sean especiales tiene dos vertientes, una positiva y una negativa. La positiva son especiales, la negativa son especiales y por tanto son difíciles de comprender, ¿verdad? Por eso cuando una persona se enfrenta a un vino blanco de cualquier región, o un tinto o un rosado, normalmente está en sus estándares, en lo que conocen, sus referentes, y no tiene una sorpresa que le llame la atención. Cuando se enfrenta a una vinificación especial, sí que tiene que experimentar cosas nuevas y eso le resultará agradable o no de inicio. Y en el caso de Jerez además y de Sanlúcar, cuando hablamos de crianza biológica, la crianza provoca un cambio estructural tan radical, lo hace que el vino sea tan seco, tan ligero, un pelín amargo, que sorprende mucho, que llama mucho la atención. Por lo tanto, esa crianza biológica tiene como objetivo, o como resultado, primero, que los vinos se convierten en especiales a nivel internacional, si hablamos de enología, y segundo, que esa especialidad obliga a la persona que se acerca por primera vez a Jerez a tener cierta intención o capacidad de entender lo que aquí pasa, ¿no? Esos blancos ya te van a ayudar a entenderlo un poquito porque, claro, la variedad, los suelos, los climas, te dan unos blancos concretos con unas características especiales y después la crianza biológica los convierte, de esta manera que os he dicho, en algo totalmente diferente mediante el afinamiento, la ligereza en boca que se consigue a través de la biológica, la mayor salinidad, el poquito de amargor, que son característicos de las manzanillas y de los finos. En esa caja vais a tener al menos una manzanilla o un fino por necesidad, porque es donde Jerez se hace grande. Al margen de que los blancos puedan ser súper interesantes, que tengamos vinos de oxidativa de categoría mundial, todo eso es perfecto, complementa la palabra fundamental en el marco de Jerez, en Sanlúcar de Barrameda en los últimos 100 años, que es la crianza biológica, donde nos convertimos en algo diferente, interesante a nivel mundial. Esa crianza está muy asociada a Sanlúcar de Barrameda como pueblo, es donde se empieza a trabajar por las condiciones naturales que tenemos en el entorno, y siempre va a estar presente en esa caja porque es totalmente necesario, como digo. La biológica es donde más posibilidades tenéis de estudiar algo interesante por diferente, por específico, y además propio de España. Es la gran aportación de España probablemente a la enología mundial. Y eso no significa que no haya otras crianzas en el marco de Jerez. La segunda, estaríamos hablando ya de la tercera palabra en discordia, es la oxidativa. La oxidativa, que es pues otra forma de crianza muy asociada al marco de Jerez, pero no exclusiva. Ahí está la diferencia. Mientras la biológica sí es prácticamente una creación del marco de Jerez de Sanlúcar de Barrameda, la oxidativa se da en otras muchas regiones. ¿Y qué vinos dependen de la oxidativa? Pues mientras de la biológica dependen las manzanillas y los finos, fundamentalmente, de las oxidativas dependen los amontillados, los olorosos y los palos cortados. Básicamente esos tres tipos de vinos. En uno habrá biológica también, en los amontillados, en otro solo hay oxidativa, los olorosos, y hay una tercera categoría que es un término intermedio entre amontillados y olorosos por determinadas circunstancias que se llaman palos cortados. ¿Esos tres vinos están en la caja? Normalmente van a estar también, porque es importante. Jerez no sería comprendida al 100% si solo conociéramos las biológicas y por supuesto los blancos. Tendríamos que tener también en una caja que intentara hacer una imagen general de lo que hacemos en la región, al menos un amontillado y un oloroso, que son los dos extremos más perceptibles, los más diferenciables dentro del mundo de las oxidativas. Los amontillados se crean sobre manzanillas o finos y los olorosos se crean directamente sobre los blancos. Esa es la simplificación. Ahí hay muchos matices, pero entendiendo eso uno entiende una grandísima parte de las oxidativas. O sea, la biológica se entiende sabiendo cómo funciona esa levadurita que interactúa con el vino y que terminan elaborando manzanillas o finos. Eso es la forma de comprender la biológica, entender cómo es esa crianza que tanto transforma el vino blanco en otra cosa, y en el caso de las oxidativas es entender cómo la oxidación, el contacto del vino con el oxígeno, año a año van a hacer que esos vinos se transformen en amontillados u olorosos, y que los matices son fundamentalmente eso, si ha habido biológica en el caso del amontillado o no, en el caso de los olorosos, y dejar un poquito de interés para cuando llegue la categoría de los palos cortados, pues si un día tenéis ganas de afrontar esa categoría, aunque a mí de inicio me parece que desincentiva más que incentiva. Te puede incentivar porque hay grandes palos cortados, grandísimos en el marco de Jerez, son vinos de oxidativa de categoría muy alta normalmente, de calidad muy alta,
pero también es el concepto más difícil de entender, es mucho más fácil de entender la diferencia entre un amontillado y un oloroso. Y por eso es lo que metemos en esa caja de iniciación. Para los cortados te queda para una etapa posterior si te apetece. Ahí tendríamos 4 vinos ya. Un blanco, una manzanilla o un fino, un amontillado y un oloroso. Hay una cuarta palabra que todavía no hemos mencionado, que es cabeceo. Cabeceo. El cabeceo es la mezcla de vinos secos y vinos dulces. Es una mezcla, un coupage, un ensamblaje. En el caso de contubernio cero siempre habrá un cabeceo. ¿Por qué? Porque aunque en España no es una categoría muy importante, Jerez es conocida en el mundo mucho también por la propuesta de vinos semidulces, olorosos normalmente, también amontillados, que incorporan en su presentación final un poquito de Pedro Ximénez Moscatel, que son vinificaciones también tradicionales de la zona, vinos dulces, y ese poquito, en función a la proporción que se pongan, se van a convertir en diferentes categorías que hay de semidulces. Eso, en ese contexto en general, ese concepto es el de los cabeceos. Poco conocido en España, pero muy importante fuera. Lo mismo, tendríamos una imagen atrofiada del Marco de Jerez si no conociéramos un cabeceo. Porque cuando le preguntamos a un británico normalmente nos asocia más a los vinos de cabeceo que a los vinos secos. Y pueden ser muy buenos cuando tienen crianzas largas, crianzas en botas, no cuando se hacen justo antes del embotellado. Y siempre buscaremos un cabeceo que sea interesante, porque hay vinos que son más borrosos, menos interesantes que otros en ese contexto, ¿no?, de la mezcla. Eso haría que cada caja tuviera 5 vinos que están justificados por esas 4 palabras iniciales que os decía. El blanco, contexto blanco, inicial, interesante en sí mismo y también como puerta de entrada a Jerez. La biológica, manzanillas o finos. Las oxidativas, amontillados y olorosos. Y los cabeceos, medium dry, medium sweet o cream. Tendríamos una gran parte. La comprensión de esas 4 palabras ¿significa que controla Jerez al 100%? No, para empezar, ni falta que hace, porque estamos en un proceso de aprendizaje, donde debe de primar además la parte lúdica, que es la del estudio con codo, me parece a mí. Estamos hablando de vino, y salvo que uno se dedique profesionalmente a esto, es importante no dejar de disfrutar cuando nos enfrentamos a una copa de vino, ¿no? Entiende una parte importante de lo que hacemos en el Marco de Jerez y darán flecos sueltos. ¿Esos flecos sueltos de qué tipo son? Pues hay diferentes categorías de dulce, hay una serie de cuestiones que están amparadas dentro de la ADO que no estarían contempladas en esas categorías fundamentales, y también hay fuera de la ADO algunas opciones. Por ejemplo, tintos. En el Marco de Jerez se hacen tintos. Entonces, la conclusión a la que llegamos fue que en una caja que tiene que llamar la atención de un nuevo posible aficionado, era importante meter un tinto porque volvíamos a estar, como en el caso de los blancos, en sus estándares, en lo que normalmente bebe. Un aficionado al mundo del vino en general tiene que beber blancos, rosados y tintos, que es lo que bebe cualquier aficionado al mundo del vino en general, ¿no? Y después están las vinificaciones estas especiales que tienen su complejidad, como lo que estamos viendo en el caso de Jerez. ¿Cuál es la forma de hacer que la caja sea más comprensible para todo el mundo? Pues aparte de meter 4 vinos estricto sensu del Marco de Jerez, meter 2 que están fuera. Uno es el blanco y el otro es el tinto. Y en Jerez, y en San Lucas, y en el puerto de Santa María, desde hace unos años trabajamos con una variedad recuperada, históricamente ha estado aquí plantada, que se llama tintilla. Esa tintilla ahora empieza a tener muchas propuestas, desde las más jóvenes a las que tienen más crianza, y son vinos muy interesantes. Es una variedad que está muy aclimatada a esta región, a este clima, a estos suelos, y siempre intentaré meter en las cajas de contubernio cero una tintilla. ¿Con qué objetivo? Hacer comprensible a Jerez desde fuera de la ADO. A Jerez se la puede hacer comprensible dentro de la ADO, buscando en las categorías tradicionales aquellos vinos que estén más adaptados a los gustos generales. Eso es posible. Hay biológicas muy extremas y hay biológicas muy comprensibles, ¿no? Podemos graduar la propuesta incluso dentro de las categorías tradicionales del Marco de Jerez. Pero también podemos buscar propuestas de fuera de la denominación de origen, de las denominaciones de origen, que ayuden a que Jerez resulte atractivo para una persona sin necesidad de que haya hecho un gran esfuerzo por comprender lo que hacemos aquí en los conceptos tradicionales de la ADO. Y con esos 6 vinos se creará siempre una caja que estará a vuestra disposición para vosotros en esas etapas iniciales o para alguien a quien queráis meter el veneno en el cuerpo.
y nosotros siempre estaremos agradecidos, porque una de las cosas que le pasa a Jerez, a Jerez, a San Lucas, por esa circunstancia de ser tan especial, es que necesita aliados que vayan incorporando a nuevos aficionados y que hagan que esta región histórica mantenga sanidad en viticultura, en las bodegas, en las empresas, en las tabernas, y que el sector funcione, porque al fin y al cabo es una región histórica que necesita de incorporar a nuevos aliados, nuevos amigos que entiendan que Jerez es un sitio que merece la pena. La caja de Contubernio Cero está ideada precisamente para eso. ¿Se puede investigar más? Por supuesto, millones de opciones. Nosotros desde aquí lo que podemos hacer es proponeros que nos escribáis, nos preguntéis, porque estaremos encantados siempre de responderos las preguntas que tengáis, y además hay montones de instituciones y de empresas que también tienen como parte de su día a día esa labor formativa en torno a los vinos de esta región. Nada más, espero que disfrutéis de la caja que tenéis encima de la mesa, que le deis buen uso, que cumpla sobre todo el objetivo con el que fue creada. Estamos a vuestra disposición. ¡Salud! Un mequinón. Aquí los compañeros diciéndome que está muy bien, pero que me he hartado de hablar y no he bebido nada, y yo digo, pues si a mí realmente lo que me apetecía era beber, o sea, si me da una excusa, cojo la copa y le doy un sorbo.